en el umbral del misterio. La leyenda de los amantes del fuerte de Luis Antonio García Sepúlveda. En el pueblo mágico del Fuerte, Sinaloa, hay un hermoso hotel que fue hecho en lo que era una enorme, antigua y rica mansión del siglo XVIII, con varios jardines interiores, amueblada y decorada al estilo siglo XIX. Es un lugar muy agradable para alojarse en el fuerte. Por cierto, esta casa es vecina de otra hermosa mansión que también fue convertida en hotel y donde se dice que ahí nació don Diego de la Vega, internacionalmente conocido como el Zorro, el bandido que luchaba contra la injusticia en la vieja ciudad de Los Ángeles, California, en la primera mitad del siglo XIX. El cronista José Armando Infante Fierro, en un artículo que publicó, asegura que hay documentos parroquiales que certifican que don Diego de la Vega nació en el Fuerte en 1795 y que de niño emigró a la Alta California en 1805 con su padre, don Alejandro de la Vega. Desde luego que sabemos que el Zorro es un personaje creado en 1919 por Johnston Macaulay. El Zorro es considerado uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna. Sin embargo, eso no descarta que el escritor se haya inspirado en personajes de la vida real, como lo fueron don Alejandro y su hijo, don Diego de la Vega. El mencionado hotel, que por cierto se llama Hotel Posada del Hidalgo, tiene una estatua de tamaño natural del famoso bandido en su jardín principal. Pero bueno, regresando al Hotel del Fuerte, les diré que al fondo de su pasillo principal se encuentra una antigua pintura al óleo que llama la atención a los visitantes, ya que se trata de la imagen de una bellísima joven desnuda. Pero alrededor de esta pintura corre la leyenda de que su fantasma se aparece a los hombres en dicho hotel. Por cierto, se comenta que es un fantasma bellísimo. En una ocasión que tuve la fortuna de alojarme en dicho hotel, un huésped me platicó la historia de esa pintura. Resulta que la mansión fue propiedad de un rico y anciano hacendado que a mediados del siglo XIX se casó con una bella jovencita de tan solo 16 años. Él tenía 80 y era viudo y sin hijos, por lo que al conocer en una fiesta a la hermosa adolescente, se enamoró de ella y se la pidió en matrimonio a sus padres, que éstos, al saber de la gran fortuna que poseía el anciano y que seguramente heredaría en muy pocos años a su hija, de inmediato le entregaron a la joven en matrimonio. Recordemos que en esos tiempos los padres elegían el marido a sus hijas y éstas tenían que obedecerlos. Así fue como el anciano se casó con tan bella mujer. Pasó el tiempo. Un día llegó al pueblo un joven y apuesto pintor de origen italiano que visitaba nuestro país yendo de ciudad en ciudad, ejerciendo su oficio de pintor para subsistir. Su técnica de venta era sencilla, pero muy efectiva. Al llegar a un pueblo, preguntaba quién era el hombre más rico o importante del pueblo.
lo iba a visitar y le ofrecía sus servicios con un descuento magnífico, de tal manera que muy pocas veces era rechazado. El descuento tenía dos condiciones. La primera, que le permitiera quedarse en la casa del cliente más rico. Y la segunda, que este cliente lo recomendara con 5 de sus mejores amigos que pudieran pagar sus servicios, pero esta vez al precio real. Así fue como el joven pintor llegó a vivir a la casa del anciano, quien, por cierto, le hizo una petición que extrañó mucho al joven. El anciano quería que pintara a su esposa desnuda. Y es que el anciano adoraba ver a su mujer en traje de Eva. Desde luego, el anciano siempre estaba presente en los momentos que el pintor hacía el retrato de la joven. Sin embargo, sus múltiples compromisos y negocios lo hicieron abandonar el fuerte e ir a Culiacán para reunirse con el gobernador Plácido Vega para tratar asuntos importantes. Recordemos que en ese entonces se viajaba en diligencia o a caballo y se tardaban varios días en llegar a su destino. El anciano dejó a una vieja sirvienta como chaperona de su esposa para que estuviera presente al momento de la sesión de pintura. Sin embargo, la sirvienta, por su edad, se quedaba rápidamente dormida, cosa que aprovecharon los jóvenes para platicar. Y lo mismo hacían en el jardín a escondidas hasta que sucedió lo inevitable. Se enamoraron y se convirtieron en amantes. Dice la leyenda que un día los dos jóvenes desaparecieron del fuerte y nunca más se supo de ellos. Se rumoró que el anciano los encontró haciendo el amor y utilizando la espada que siempre portaba en su cintura, los mató a los dos y mandó enterrar los cuerpos en un lugar desconocido. Al poco tiempo, el anciano murió, dejando su riqueza sin heredar a ningún familiar, ya que él tampoco era del fuerte. Fue así como esta casa, con los años, pasó de mano en mano hasta que fue comprada y transformada en un hermoso hotel. Y lo único que quedó de recuerdo de la antigua mansión y sus dueños fue la pintura de la bella joven que se enamoró del pintor italiano. Se dice que fueron sepultados en tumbas diferentes y su fantasma anda en busca de su amado pintor y por eso visita a los hombres solos en este hermoso hotel. En el umbral del misterio, la leyenda de los amantes del fuerte, de Luis Antonio García Sepúlveda. Producción: profesor Ernesto Parra Flores, cronista oficial del Fuerte Sinaloa. Argumento, narración y grabación: Luis Antonio García Sepúlveda. Agradecemos infinitamente las correcciones y sugerencias del cronista José Armando Infante Fierro para enriquecer este relato. Culiacán, Rosales, Sinaloa, junio de 2024.